Ayer habíamos quedado en Romanos 6. ¿Me pasa la Biblia, por favor? Estuvimos leyendo los primeros versículos hasta el 14. Voy a volver a leerlos y retomamos este tema que quedó inconcluso. Dice así, Romanos 6, verso 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una sola vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Todo este pasaje que hemos leído tiene relación con lo mismo, el pecado de la humanidad. Pero nos recomienda, nos instruye a que una vez que hemos venido a Cristo, el pecado ya no debe morar en nuestro cuerpo como una forma de conducta, como una forma de vida. Debemos vivir de una forma tal que nuestras vidas sean para la gloria y la honra del Señor. Debemos vivir de una forma en que nosotros mismos seamos una ofrenda viva delante de Dios en santidad, que nuestro sacrificio delante de Dios sea ese, una vida pura, una vida santa. Como dice, sed pues santos en toda vuestra forma de vivir, en toda vuestra forma de vivir. La santidad debe ser en nosotros como una vestidura. La santidad debe ser en nosotros una forma de vida. No estoy diciendo con esto que el cristiano no peca, no tiene una forma de vida, unos hábitos de vida pecaminosos, no los tiene, no debería tenerlos siendo que es cristiano, porque hemos sido llamados a una novedad de vida, porque hemos sido purificados desde el interior, porque hemos sido regenerados. Ya el pecado no nos arrastra, ya el pecado no es el pecado el que nos conduce, ya no somos más esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de la justicia, por la libertad que Dios nos ha traído en Cristo Jesús. Para complementar esto, vamos a ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, por favor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias,
embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque, por tanto, también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Lo que nos está diciendo Pedro en este caso es que ya basta de la vida anterior, ya basta de todas las cosas que nosotros vivimos, de las prácticas a las cuales estábamos acostumbrados en el mundo, que era habitual y que es habitual a las personas que no conocen a Dios. Era esa nuestra naturaleza. Por lo tanto, hacíamos todas estas cosas de las cuales Pedro hace mención aquí, y tal vez no cumpliendo a cabalidad cada una de ellas, pero a lo menos en alguna de ellas andábamos. Y sabemos que todas estas cosas a Dios no le agradan. Entonces, ya basta ese tiempo, ya basta lo vivido, para que aún ahora estando en Cristo, vivamos en esa misma forma de vida. Ya no, tenemos que dejarlo, tenemos que abandonar esa forma de vida, porque hemos sido renacidos, hemos sido traídos delante de la presencia de Dios para servir a un Dios santo, para servir a Dios en santidad, en obediencia a Dios, para que de esta forma seamos hallados dignos delante de su presencia. Es eso lo que nos está pidiendo. Entonces, suficiente ya suficiente el tiempo que vivimos alejados de Cristo, haciendo nuestra propia voluntad. Ahora en Cristo debemos de vivir haciendo la voluntad de Dios, sirviendo a Dios en nuestros corazones, con integridad, en santidad. Gálatas 5, por favor, del 16 al 26. Gracias. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Digo pues, el 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todo esto tiene relación con lo que estábamos viendo. Los deseos de la carne son los que nos arrastran en nuestras concupiscencias, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Por supuesto, todas las obras de la carne están en contra de Dios, están en contra de la voluntad de Dios, deshonran a Dios. El creyente no debe andar en los deseos de la carne. Si una persona que dice ser cristiano, que dice ser creyente, a lo menos debe ser algo realmente difícil vivir en los deseos de la carne, a menos que no haya recibido luz, porque si bien es cierto, hay muchas personas que de corazón sincero se acercan a Dios, pero no han sido instruidas en estas cosas, no han sido enseñados en estas cosas, y van a actuar de acuerdo a la luz que han recibido. Pero mayormente una persona creyente, instruida en la palabra de Dios, no debe andar en estas cosas, no debe andar en los deseos de la carne, porque las cosas de la carne son contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estas cosas se oponen entre sí. Cuando un cristiano genuino, cuando un cristiano verdadero, cuando alguien que ha sido renacido de nuevo, regenerado de nuevo, hace algo que a Dios le desagrada,
su corazón se va a entristecer, porque su espíritu se va a entristecer, porque el Espíritu de Dios está contra los deseos de la carne y va a traer a su corazón tristeza. Y esa tristeza es fruto de la obra de Dios, porque esa tristeza va a hacer que esta persona busque a Dios en humillación, para que se acerque a Cristo pidiendo perdón por el pecado que ha cometido, por el extravío en el cual cayó. No así la persona que no es cristiana, no así la persona que no ha sido regenerada de nuevo. Esa persona va a pecar y va a ser habitual, va a ser de lo más normal, porque es algo natural en su vida. Porque no hay quien le esté llamando la atención, si lo podemos decir de esta forma, desde el interior, que le está corrigiendo, que le está llamando la atención, que está entristeciendo su alma a causa del pecado. Más al contrario, nosotros debemos de andar en santidad, como dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y deseos. Crucificar en este sentido no es que lo vayamos y nosotros coloquemos en la cruz. No, es que hemos desechado esa forma de vida para vivir en la nueva vida a la cual hemos sido llamados. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. A eso se refiere. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hemos sido llamados a una vida santa. Hemos sido llamados a vivir por el Espíritu de Dios. Volvamos por favor a Romanos. Verso 15. Dayana, por favor. Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Para ahí, por favor. ¿Qué pues? Una vez que ya hemos recibido todo esto, que la gracia, que estamos viviendo en gracia, que ya los que han crucificado la carne, los que han venido a Cristo han crucificado la carne y sus deseos. ¿Qué pues dice? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien os obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si nosotros obedecemos al pecado, esclavos somos del pecado. No tenemos ninguna posibilidad de libertarnos. Es por eso que la persona sin Cristo vive en el pecado y no es consciente de su pecado hasta que viene la luz del Evangelio y le alumbra el entendimiento y llega a comprender que esa no es una forma de vida a la cual hemos sido llamados. Entonces, toda persona, por el contrario, toda persona que ha venido a Cristo y se hace obediente a Dios, es asimismo esclavo de Cristo, pero para obediencia, para justicia, ya no para el pecado, ya no para muerte, sino que ahora es para vida eterna, porque a vida eterna hemos sido llamados. Esa es la diferencia, ese es el contraste que hay entre el cristiano, entre el creyente, entre la persona que ha sido transformada su vida, que ha sido regenerado, y aquel que vive vive en estado natural. El hombre natural no entiende estas cosas. El que vive en estado natural, el hombre que vive en estado natural, está entregado a sus deseos, está entregado a sus pasiones, porque esa es la herencia que hemos recibido, la herencia adámica. Podríamos decir incluso que responsabilidades tiene, porque todos sabemos que hay un Dios y que es un Dios santo y que tenemos que servirle, pero esa es su herencia. Es arrastrado al pecado porque esa es su herencia, esa es su forma de vida.
Y es por eso que cuesta tanto, cuando venimos a Cristo, cuesta tanto deshacernos de esa naturaleza. Y muchas veces es muy difícil deshacernos del pecado. E incluso cuando se habla de concupiscencia, está hablando de esto, es de lo cual estamos habituados a hacer, que de manera permanente, de manera continua, nos está llamando, nos está seduciendo. Es por eso que las personas que tienen, que es muy notorio su pecado y que han sido esclavos de su pecado, de tal manera que el alcohólico el borracho es alcohólico, es alcoholizado, y viene a Cristo, en cualquier otra oportunidad va a caer y va a ser, su vida va a ser igual que cuando estaba en el mundo, porque el pecado lo va a arrastrar, porque su concupiscencia se lo va a llevar de nuevo a su pecado, y como consecuencia la muerte. Entonces ese es el motivo por el cual nos habla Dios en su palabra, que nosotros no debemos dejarnos arrastrar por esa forma de vida que teníamos antes, porque con eso el pecado nos arrastra hasta la muerte. Verso 17, por favor. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis para vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta ahí, por favor. Entonces, el verso 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gracias a Dios, que habiendo sido esclavos nosotros, en nuestra vida pasada, al momento en que hemos sido llamados por Dios, hemos recibido esa nueva herencia, y ya no vivimos más en esclavitud al pecado, sino que hemos obedecido de corazón, a lo cual hemos sido llamados ahora a una nueva forma de vida. Entonces, en nuestras vidas ahora ya no impera la injusticia, el pecado. Ya no somos arrastrados hacia el pecado, por lo tanto hacia la muerte, sino que ahora, por la obediencia a Cristo, por la obediencia a su palabra, ahora servimos a Dios en aquella forma de vida, dice, en aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. El 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya no somos más siervos del pecado, ya no somos más esclavos del pecado, ahora somos esclavos, ahora somos siervos de justicia, de la justicia de Dios. Verso 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora, así como vivíamos antes y nos deleitábamos en el pecado, ahora asimismo, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, con todo lo que somos, nosotros debemos de servir a Dios en justicia, en santidad. Nuestros miembros eran objeto de pecado, de injusticia, mas ahora todos esos miembros tienen que servir a la justicia, de manera que agrademos a Dios, de manera que obedezcamos lo que Dios nos ha demandado, lo que Dios nos ha entregado. Verso 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Por supuesto, nosotros, habiendo sido esclavos del pecado, no considerábamos la justicia, estábamos en libertad respecto de aquellos mandamientos, éramos libres de aquellos mandamientos. Asimismo, una vez que hemos sido trasladados a la vida nueva, que hemos sido
hecho esclavos de la justicia, ahora somos libres de la condenación, del pecado. Ya el pecado no nos arrastra, ya el pecado no tiene dominio sobre nuestras vidas. El pecado ya no es una forma de vida, ya no es nuestra forma de vida. Entonces, la diferencia está aquí en que ahora servimos a Dios en justicia y por lo tanto somos esclavos de la justicia de Dios. 21. Pero ¿qué fruto tenías en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Cuál era el fruto de todas estas cosas? La muerte. El fin de todas ellas es muerte. El fin de la desobediencia es la muerte. Como decíamos ayer, todos vamos a morir, eso es cierto, todos vamos a morir, creyentes y no creyentes, justos e injustos, todos vamos a morir. La diferencia está en que a los creyentes en Cristo se les ha dado promesa de que Cristo los levantará de los muertos y les dará una vida nueva. Seremos transformados, según dice la palabra, seremos transformados en una vida nueva. Seremos regenerados, seremos resucitados para vivir con Cristo en gloria. Mas por el contrario, todo aquel que muere en sus pecados será condenado. La condenación, la justicia de Dios derramada por completo sobre ellos. La justicia de Dios derramada por completo. Dios tiene que hacer justicia en el mundo y Dios va a hacer justicia en este mundo, porque su palabra así lo dice. ¿Qué es lo que nos libra a nosotros de la justicia? El hecho de que hemos sido rescatados por Cristo, el hecho de que hemos sido redimidos, que hemos sido regenerados por Cristo. Eso es lo que a nosotros nos libra de la justicia de Dios, de la ira de Dios. Pero Él en su momento traerá a juicio las obras de los hombres. En su momento Él traerá a juicio las obras de los hombres. Hebreos 9:27 dice que como está determinado que los hombres mueran una vez y después el juicio, eso es lo que va a ocurrir, porque está determinado que los hombres, una vez que mueran, los hombres que mueren sin Cristo, después que mueran viene el juicio, y es allí donde se hará diferencia, porque sabremos cuál es la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. El que no sirve a Dios, el que no ha obedecido a la palabra de Dios, recibirá la condenación, recibirá la retribución de sus malos actos, de sus acciones. Mas el que se ha acercado a Cristo recibirá la recompensa que Dios ha prometido a los que le aman, corona de vida, la corona de vida a los que le aman. Esa es la diferencia, a esto se refiere. Para vida hemos sido llamados, a vida eterna. Y en relación a la muerte, dice el 21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis?Nosotros nos avergonzamos de todas las cosas que hacíamos. Ahora nos avergonzamos porque hemos recibido la luz de Cristo y sabemos que eso deshonra a Dios y deshonra aún a nuestras propias vidas, deshonra a nuestra naturaleza, todas las cosas que hacíamos en el mundo, porque estábamos yéndonos en contra de nuestras propias vidas. O me van a decir que el fumar, las bebidas alcohólicas y todo ese tipo de cosas, no estamos atentando contra nuestra propia vida. Y las disfrutábamos, porque vivíamos en el engaño, vivíamos en el error. Y ahora que tenemos luz, que hemos recibido la luz de Dios a través de su palabra, nos avergonzamos de estas cosas. Y sabemos que el fin de todas ellas es la muerte. La muerte, la separación eterna del hombre y Dios. A eso se refiere. Mas ahora que habéis sido, dice el 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenemos en este momento experimentamos la santificación. Y al fin, en los tiempos finales, cuando Cristo venga por su iglesia, cuando Cristo venga por su pueblo, por los que le han servido, entonces tendremos la otra parte de esta promesa, que es la vida eterna. Recibiremos de Dios nuestra recompensa, la vida eterna que ha sido prometida a los que le aman. A los que le aman. A eso se refiere.
Mas sin embargo los otros, los que no han obedecido a Dios, recibirán como recompensa por sus malas acciones, por su desobediencia, por su extravío, la muerte. Porque ese es el fin de la desobediencia a Dios, la muerte eterna. El 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, esto es el regalo, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. El pecado da a luz la muerte. El pecado da a luz la muerte. Mas Cristo trae vida eterna a todos los que a Él se acercan con un corazón genuino, limpio. Todos aquellos que se acercan a Cristo de manera honesta, a servirle a Él. No es el que dice que es de Cristo, no, es el que sirve a Cristo, es el que obedece a Cristo, el que obedece a Dios en su palabra. Ese es el que es verdaderamente creyente, hijo de Dios. Porque hay muchos, nosotros podemos ver, y ese es el motivo por el cual somos objeto de burla muchas veces los creyentes. Quienes decimos esto, quienes creemos y confiamos en la palabra de Dios, somos objeto de burla del mundo que no conoce a Dios. Porque hay muchos malos ejemplos, y lamentablemente somos los más vistosos, lamentablemente es lo que llama más la atención. El mundo está observando a todos aquellos que dicen ser de Cristo y viven de una forma deshonesta. Buscan enriquecerse, buscan poder, buscan control, buscan dinero, riquezas. Y eso es lo que ve el mundo. Pero no ve a aquellos que honestamente sirven a Dios, que no están buscando los panes y los peces, sino que están buscando el amor de Dios, el servicio a Dios. Eso no se ven, porque eso no hace mucho ruido, porque esos están son pequeños grupos, son iglesias, muchas veces iglesias en lugares marginales. Hemos visto, tenemos ejemplos en nuestro medio de grandes corporaciones, de iglesias donde literalmente se roban el dinero de las ovejas. Y eso es lo que sale a la luz pública en los canales de televisión, sale en los diarios, y son esos a los que llaman cristianos. Y ese es el motivo por el cual nosotros somos objeto de burla. Mas sin embargo, Dios tiene un remanente fiel, Dios tiene gente santa, gente que está sirviendo a Dios de corazón. Y es a ellos a los que viene esta promesa, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El que está en pecado recibirá la muerte, la condenación por su pecado, por su vida entregada al pecado, por su vida de desobediencia. Mas el que vive en Cristo, por su obediencia a Dios, por su obediencia a la justicia, recibirá la vida eterna de Jesucristo. Amén. 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 Capítulo 7, por favor. Dayana. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en la vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Amén. Entonces, ¿acaso ignoráis, dice el verso 1, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto él vive? Por supuesto. Y el ejemplo que nos da aquí, o la analogía que nos da aquí en el verso 2, es más que suficiente para explicar esto. Dice, porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido. Sí, la mujer casada está sujeta a la ley del matrimonio.
porque estando casada no se puede casar con otro, porque y aún mayor esa transgresión para con su marido, en su ley moral, que estaría en desobediencia, que estaría en adulterio, porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre completamente de la ley del marido. Si se une a otro hombre, ya no es adúltera. ¿Por qué? Porque la ley que la sujetaba al matrimonio se ha roto, se ha terminado, porque ya fue liberada de esa ley. Asimismo nosotros, una vez que venimos a Cristo, hemos sido libertados de la ley del pecado. Ya no estamos bajo esa ley, ya no estamos bajo ese régimen de pecado, de ley. Estamos bajo el régimen de la gracia de Dios, de la ley de Dios, de Cristo Jesús. Entonces, ya la ley antigua ya no tiene sobre nosotros potestad. Ha sido roto, ha sido quebrado ese mandamiento, ha sido quebrado ese régimen, más que mandamiento. El régimen de la ley del pecado fue quebrado, fue terminado, fue consumado cuando Cristo murió y nosotros nos acercamos a Él. Así también dice el 4, vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que no sirvamos más bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Asimismo, esto se aplica perfectamente también a los hebreos. Ellos tenían el régimen de la ley, de la letra, escrita en piedra, la ley que les entregó Moisés. Pero una vez que vino Cristo, rompió con este régimen, terminó con el régimen de la ley y puso enfrente de ellos un nuevo régimen, el del Espíritu, para que ahora vivan ya no por la ley, sino por el Espíritu, en gracia. Por favor, vamos a Hebreos. Capítulo 10. ¿Cuál? 10, del 1 al 12. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Para ahí un poquito, por favor. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. La ley era una ilustración de las cosas que iban a venir. Era una sombra, era una imagen de las cosas que iban a venir. Entonces, esa misma ley, habiendo sido una práctica habitual por miles de años para los hebreos, ellos no se habían dado cuenta que era una práctica que ellos estaban haciendo de manera continua, un ejercicio, pero que no era lo real, era una sombra, más el cuerpo es de Cristo, más lo real era lo que estaba por venir, a los cuales ellos tampoco entendieron los tiempos. Dice, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley nunca hizo perfecto, nunca santificó a los que servían a la ley, nunca quitó el pecado del medio. La ley no pudo hacer eso. La ley lo que hacía era una remisión de los pecados de manera temporal. De lo contrario, el sumo sacerdote no hubiese necesitado cada año para entrar al lugar santo, sacrificar un animal y luego con la sangre de ese animal ingresar al lugar santo. No hubiese tenido que repetir eso todos los años. Entonces, lo que hacía la ley era que momentáneamente quitaba el pecado del hombre. Momentáneamente Dios perdonaba el pecado del hombre, pero no lo quitó de manera permanente hasta que vino Cristo. Sigue, por favor, verso 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado,
Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos que no puede quitar los pecados. Amén. Por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está en el rollo del libro, está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, y ciertamente todo sacerdote está de día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, Amén. dice, diciendo: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. ¿A qué se refiere con esto? Quita lo primero. Quita la ley y establece esto último. ¿Cuál es esto último? El nuevo pacto en la sangre de Cristo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. Los machos cabríos y los toros que se ofrecían de manera continua no quitaba el pecado. No quitaba el pecado. La persona tenía que ofrecer permanentemente los sacrificios. Mas sin embargo, el Cordero de Dios, que fue sacrificado por todos nosotros, quita el pecado. Quita el pecado. Es por eso que Juan proclama diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, porque es únicamente Cristo. Solamente Él tiene esa autoridad, esa capacidad para permanentemente, para definitivamente quitar el pecado de todos aquellos quienes se acercan a Él. En este caso no está diciendo del mundo entero habitado, está diciendo que en el mundo estaba lleno de pecado, mas Cristo vino y dispuso una oportunidad para el hombre, para que todo aquel hombre del mundo que se acerca a Cristo pueda redimir sus pecados, pueda redimir sus faltas, y ya no tenga más conciencia de aquellos pecados, porque Dios los toma y los quita del frente, los quita de en medio de ellos. Ya no hay más relación con ese pecado y nos traslada a la vida eterna, al reino de los cielos. El 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Los sacrificios que ofrecían los sacerdotes de la línea de Aarón nunca quitaron los pecados del hombre, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Amén. Vamos a Romanos 10:4, por favor. Leemos desde el 1. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Amén. El fin de la ley es Cristo. Cristo no vino a romper la ley, Cristo no vino a quebrantar la ley, Cristo vino a cumplir la ley, porque no había hombre capaz de cumplirla. Pero era necesario que aquel tiempo, era necesario que aquella disposición de Dios tenga cumplimiento, porque no fue en vano, porque la ley fue traída al mundo no de manera infructuosa. Asimismo, Dios tenía el propósito de que alguien tenía que cumplir con ese tiempo, tenía que cumplir con la ley, tenía que cumplirse la ley de alguna forma.
alguien tenía que cumplir con todo lo establecido en la ley, pero no había hombre sobre la tierra que pudiera hacerlo, porque en nuestra capacidad humana no es posible. No es posible. Entonces, por eso vino Cristo a cumplir con cada uno de los mandamientos, incluso el más pequeñito de ellos los cumplió Cristo, y por lo tanto, Él puede, porque tiene la autoridad, porque tiene la capacidad, habiendo cumplido con la ley, de establecer un nuevo pacto, y es allí donde nos ofrece este nuevo pacto en su sangre, que es de gracia, de amor, de perdón, y que Él sí definitivamente puede quitar los pecados del mundo, no como los sacrificios que se ofrecían en el templo de manera permanente. Aquellos sacrificios de los toros y de los machos cabríos no fueron capaces de quitar el pecado, mas la sangre de Cristo quita el pecado de en medio de la humanidad. Amén. Así es. Romanos 7, por favor. ¿Qué es Romanos 7? El verso 6. Es un libro. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Ahora estamos libres de la ley. Hemos sido libertados de la ley. Y aquí sí está hablando de la ley de Moisés. Estamos libres de la ley. Esto no significa que debemos ignorar todas las cosas que fueron escritas en la ley. No, esto no significa. Esto significa que ya no estamos bajo ese régimen, que estamos bajo un nuevo régimen de la gracia. Tampoco significa que podemos hacer lo que nos dé la gana. No hemos sido llamados al libertinaje, hemos sido llamados a libertad. Pero una libertad en servicio a la justicia, como esclavos de la justicia, por amor a Cristo, porque hemos sido llamados a ser santos, a ser obedientes a Dios por medio de su palabra. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, esto es del Espíritu Santo, y no bajo el régimen viejo de la ley, de la letra. Verso 7. David, por favor. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Para ahí, por favor. ¿Qué diremos pues? Ante todo lo que hemos visto, que hemos hablado de la ley, que ya no estamos bajo ese régimen de la ley, ¿qué diremos pues? Que la ley es pecado en ninguna manera. La ley no es pecado. La ley es santa, la ley es perfecta. Dios la instauró en el mundo a través de su pueblo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Como habíamos dicho ayer, el propósito de la ley es que nosotros nos veamos como somos. ¿Qué es lo que dice aquí Pablo? Dice, si la ley no dijera no codiciaras, yo no sabría qué es una codicia. No sería consciente de ese pecado. Estaría practicando el pecado de la codicia, pero no sería consciente de que no le agrada a Dios. Porque Dios estableció, porque Dios dijo, no codiciarás el buey de tu vecino, no codiciarás el buey de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Mas sin embargo, si la ley no dijera esto, yo soy inconsciente de aquello. Sigo codiciando, pero no soy consciente de que a Dios no le agrada que estemos en ese tipo de actitudes. Entonces, ¿qué es la ley? Es el espejo en el cual podemos vernos tal como somos. La ley dice, no robes. Yo estoy robando, Señor, ¿qué estoy haciendo? La ley vino para revelar nuestra naturaleza, para revelar nuestra condición de pecado. Verso 8, David, por favor. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Por supuesto, para ahí, por favor. Mas el pecado, tomando ocasión. Cuando a nosotros se nos dice, no hagas tal cosa, tenemos la inquietud, tenemos la voluntad de hacerlo, aunque ni siquiera habíamos pensado antes de la prohibición. Cuando a nosotros se nos prohíbe algo, es cuando mayor interés tenemos en aquello que se nos ha prohibido.
A eso se refiere Pablo. Mas el pecado, tomando ocasión, la prohibición que recibió de la ley, hizo que deseara aún más hacer aquello de lo cual se le había dicho no lo hagas. Y produjo en mí, por lo tanto, toda codicia. La ley me dijo, no codiciarás. Y esa prohibición produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Por supuesto, si no hay ley, yo no soy consciente del pecado, por lo tanto está muerto. No porque no haya pecado, no. Es porque yo no soy consciente del pecado. Por lo tanto está muerto. Si nosotros hacemos una infracción en una de nuestras leyes sociales, en una de nuestras leyes, ¿qué sucede? Seremos multados, seremos sancionados. Pero si no hubiese esa ley, nosotros hacemos lo mismo y no hay sanción sobre nosotros porque no hay una normativa que regule tal situación. El ejemplo que puse con el semáforo, cruzamos las calles, vamos y volvemos, no sabemos, no hay una normativa. Pero habiendo estado la normativa, entonces si infringimos esa ley, ahora tenemos una sanción, porque está allí escrita la ley de qué es lo que debemos y lo que no debemos hacer. Verso 9, por favor. Yo sin la ley vivía en un tiempo pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque... Para ahí, por favor. El mismo mandamiento que me decía a mí, no lo hagas, porque si lo haces, vivirás. El que guarda la ley, vivirá. El que guarda completamente los mandamientos de Dios, vive. Mas el que los desobedece, muere. Entonces, ese mismo mandamiento que era para vida, produjo en mi muerte. ¿Por qué razón? Porque no fui capaz de obedecerlo. Porque no tuve la fuerza, porque no tuve la valentía, porque no tuve la capacidad moral ni espiritual para obedecer aquel mandamiento. Por cuanto estaba gobernada mi carne por el pecado, por la desobediencia. Y como el mandamiento es santo, no pudo ajustarse mi vida, mi cuerpo, mi corazón, no pudo ajustarse a ese mandamiento, porque el mandamiento es infinitamente superior que yo. Por lo tanto, ese mismo mandamiento que era para vida, como promesa, que el que los hace por ellos vivirá, en mí produjo muerte, porque no fui capaz de cumplirlo. Seguimos. El 11. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Para ahí, por favor. Entonces, porque el pecado, una vez que fue revelado, tomó ocasión en el mandamiento y me engañó y me mató. Como yo caí, como yo no fui capaz de obedecer la ley, ese mismo mandamiento me condujo a la muerte, por cuanto no pude obedecerlo. De manera que la ley a la verdad es santa, como ya he dicho, la ley es santa, el mandamiento es santo, y es justo y bueno, porque viene de Dios y todo lo que Dios hace es bueno. Lo que Dios hace es bueno, es santo, es justo. El problema es con nosotros. El problema está en nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestra herencia adámica. Es allí donde está reñida la situación. ¿Por qué? Porque nuestra vida no se ajusta al mandamiento de Dios, no se ajusta al mandamiento de un Dios santo. Es imposible, porque no teníamos capacidad para obedecer a lo que Dios nos había entregado. Verso 13, por favor. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Sigue, por favor. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí para, por favor. Esto ratifica lo que venía diciendo. Porque sabemos que la ley es espiritual. Sí, la ley es espiritual, es dada por Dios, mas yo soy carnal. Entonces no se ajusta. Acuérdense que el espíritu está contra la carne y la carne contra el espíritu. Ambas cosas se oponen. Ambas cosas se oponen. Yo soy carnal, vendido al pecado, sí, por mi naturaleza pecaminosa. Entonces mi naturaleza no se ajusta a una ley santa.
no puede cumplirla, no puede cumplir sus estándares, es imposible. Nosotros en nuestra carne no podemos alcanzar el estándar de Dios, porque Dios es perfecto. Nosotros somos pecadores, insignificantes, somos débiles, frágiles, no tenemos en nuestras vidas ninguna capacidad, en nosotros mismos no hay ninguna capacidad para obedecer a Dios. Si no fuese por Cristo que vino y compró nuestras vidas, nos redimió del pecado, nos sacó de la esclavitud del pecado, estábamos entregados a la muerte, estábamos en el mercado de esclavos, y de allí fue Cristo y nos compró, nos redimió. Si no hubiese sido por ese don maravilloso de Cristo, y que además de eso, de habernos rescatado, de habernos perdonado, puso en nosotros de su Santo Espíritu, entonces es allí donde tenemos la capacidad de obedecer a Dios. Porque el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, y es el Espíritu el que nos anima, el que nos da fuerza, el que nos instruye, el que nos guía y que nos conduce a Dios por medio de su palabra. Amén. Es eso lo que ha hecho Dios por nosotros, porque era imposible, por cuanto era imposible que el hombre se agradara a Dios, era imposible que el hombre cumpliera a cabalidad la ley que Dios había dado. Entonces vino Cristo, cumplió la ley, y una vez cumplido todo este pacto, toda esta etapa en la cual Dios había dispuesto para la humanidad, una vez terminado esto, entonces es capaz de establecer un nuevo pacto, y es allí donde estamos todos nosotros inmersos en una vida nueva, llamados a ser santos, a vivir en obediencia a Dios, a vivir ya no esclavos del pecado, sino esclavos de la justicia, sirviendo a Dios en obediencia, en santidad, para que seamos aceptos, para que seamos agradables delante de Él. Ese es el propósito de Dios. Quedamos aquí, por favor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu amor infinito, por tu bondad. Gracias, oh Dios, por rescatarnos. En tu palabra hemos encontrado, Señor, en tu palabra hemos visto, Señor amado, porque tú así nos has revelado de que en nosotros, oh Dios, no había ninguna posibilidad de agradarte, Señor. No éramos capaces de agradarte, Dios de los cielos, porque tú eres infinitamente santo y nosotros entregados al pecado. Padre eterno, mas tu gracia infinita, Señor, en Cristo Jesús, a su tiempo, Él murió por nosotros, Él murió por todos los pecadores, y de esta forma Él estableció un nuevo pacto, Él estableció un nuevo régimen de la gracia, en la cual estamos nosotros ahora, porque hemos sido llamados, porque hemos sido rescatados, porque hemos sido traídos a la luz del Evangelio, y vivimos ahora en Él, por la gracia de Cristo Jesús nuestro Señor. Bendito Dios, te damos las gracias por todo este don maravilloso que tú has derramado sobre nosotros. Bendito Dios, danos la capacidad para que podamos entender y para que podamos vivir de acuerdo a tu palabra escrita, Señor amado, para que vivamos en ella, oh Dios. Revélanos, oh Dios amado, tu palabra a nuestros corazones. Nuestras mentes, oh Dios, sean inundadas de tu palabra, oh Señor. Queremos vivir para ti, queremos ser esclavos ahora de la justicia, ya no del pecado para muerte, sino de la justicia para vida eterna, oh Dios. Ayúdanos y guíanos, por favor, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Porque tú eres bueno, Padre, porque para siempre es tu misericordia. Te damos las gracias, Señor. Amén. Amén.